Buenos días para todos. Qué bueno verles otra vez. Un saludo a aquellos que nos acompañan hoy. El matrimonio es un misterio para que vayas sabiendo. Bueno, eso dice la Biblia. La Biblia dice todo acerca del matrimonio, absolutamente todo. Desde los detalles más pequeños que una pareja pueda experimentar en su relación, no importa si lleva 1 año o 50 años de casado, todo lo dice la Biblia acerca de cómo vivir un matrimonio de bendición, un matrimonio que glorifique a Dios. Entonces la idea es esa, poder compartir con la iglesia. Inicialmente pensábamos hacerlo con parejas, pero Dios nos guía a hacerlo con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque lastimosamente las parejas solo saben del matrimonio después de que se casan y ya empiezan los problemas. Entonces la idea es que los jóvenes puedan saber antes. Y eso hacía la iglesia, pensaba en la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva. Pablo predicó sobre el matrimonio para la iglesia. Nunca dice que predicó para parejas, para la iglesia. Todas las enseñanzas de los apóstoles y de la Biblia eran ¿para quién? Para la iglesia. No era para un grupo separado de parejas porque ya tenían una vida marital, digámoslo así, sino era para la iglesia. Y es importante que los jóvenes, los solteros, los casados, los divorciados y todas las personas sepan qué es el matrimonio. Y aquellos que aspiran a una restauración, que ya han fracasado en esa área o están fracasando, porque a veces uno está fracasando, no está avanzando, ¿está qué? Fracasando. Puede que sirva para detener el fracaso y para seguir adelante. Entonces vamos al tema de hoy. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a mirar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Nos quedan 2 capítulos, 15 y 16, son 10 sermones de 2 capítulos que nos quedan para terminar el libro de la carta de Primera de Corintios. Los que nos acompañan les contamos que la iglesia se llama Congregación La Iglesia, para los que no saben, que es una iglesia constituida legalmente, gracias a Dios en este momento, y que es una iglesia que predica la Biblia expositivamente, tiene predicación expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se predica la Biblia texto a texto, versículo por versículo, para que el oyente, si lleva 50 años, entienda, y si viene hoy por primera vez pueda ¿qué? Entender las escrituras. ¿Por qué? Porque solo hay una cosa que transforma el corazón del ser humano, y es la Biblia, en el poder del Espíritu Santo, obviamente. Es el único que puede transformar un corazón, nada más. Ni la iglesia, ni los pastores, ni el liderazgo de una iglesia cambia vidas. ¿Solo quién? Cristo. Y estamos bajo esos lemas de que solo Cristo, solo la Escritura, solo gracia, solo para la gloria de Dios y solo por fe se vive la vida cristiana. Entonces, vamos a entrar al libro a la carta de Primera de Corintios 15, 1. Vamos a leer del 1 al 11. Dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor, gracias por tu Espíritu Santo.
Una vez más te pedimos, Señor, que tú hables al corazón de la iglesia, que la santifiques, que nos enseñes hoy aquellas verdades que están en estos textos y que las podamos ver, guiados por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las evidencias de la resurrección de Cristo. Vamos a iniciar el capítulo 15. Le voy a hacer un resumen breve. Vamos a ver 6 sermones del capítulo 15. Son 58 versículos y esos 58 versículos los vamos a compartir durante 6 domingos basados en un tema muy importante para la iglesia, como es que la resurrección de Cristo. Todos los temas son sobre el mismo asunto, pero lo que la Biblia diga es lo que vamos a compartir acerca de este tema. Podemos notar que hay un cambio en el capítulo 15 de los temas que viene tratando Pablo. En el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales. En el capítulo 13 interrumpe para hablarnos ¿de qué? Del amor. En el 14 retoma los dones espirituales y en el 15 termina y ahora va a hablar ¿de qué? De la resurrección de Cristo. En estos 58 versículos encontramos la parte más extensa de la Biblia de la doctrina de la resurrección. Estos temas son doctrinales, por lo tanto traen mucho aprendizaje, mucha iluminación acerca del tema de la resurrección en cuanto al creyente. Así como el corazón bombea sangre, así como el corazón necesita sangre, y él bombea constantemente la sangre para vivir, y así como el ser humano necesita el aire para respirar, así la iglesia necesita la resurrección, la doctrina de la resurrección para vivir cristianamente, para vivir correctamente. Para que la seguridad de la salvación de un creyente sea más efectiva, más fuerte en su corazón, necesita entender el tema de la resurrección de Cristo. La iglesia de Corinto no tenía problemas con entender la resurrección de Cristo, tenía un problema más serio y era entender su propia ¿qué? Resurrección. Ellos no entendían su propia resurrección, entendían por el Antiguo Testamento que la resurrección era real y que Cristo había resucitado, porque había muchas evidencias en la época, pero ellos no se imaginaban que detrás de esa resurrección también estaba la resurrección ¿de quién? De ellos como creyentes. La resurrección es el eje central de las verdades enseñadas por Cristo y los apóstoles. Los 2 primeros sermones predicados después de que Cristo asciende al cielo por el apóstol Pedro son ¿qué? Habla de la resurrección. Él cita el Antiguo Testamento, acusa a los judíos de matar a Cristo y habla de una vida eterna. ¿Cuál es la parte más importante del cristianismo? La vida eterna. Si no hay vida eterna, nos podemos ir ya para la casa, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Estaríamos en una filosofía más, en una religión más, en un conocimiento humano más, en algo secularizado, o sea, del mundo y del hombre, pero lo que hace la diferencia es ¿qué? La resurrección. Eso es lo que hace la diferencia de 1000 o 2000 o 5000 o 10.000 religiones que haya en el mundo. Ninguna habla de ¿qué? Resurrección. Los huesos de Mahoma se pueden encontrar, las tumbas de los hombres y de los profetas falsos que han existido, las podemos investigar, pero la tumba de Cristo está ¿qué? Vacía, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pablo conocía el tema muy bien. Pablo era un experto en el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor se le apareció a Pablo después de haber resucitado, o sea, él tenía autoridad apostólica para hablar de la resurrección, para establecer una doctrina bíblica dentro de la iglesia de Corinto y todas las iglesias, porque nadie como Pablo, a diferencia de los 12 que estuvieron con Jesús, tenían ese privilegio de haber visto a Cristo ¿qué? Resucitado. Escuche, la tradición y la iglesia llega hasta la cruz. Los cristianos vamos hasta la eternidad. La tradición y la iglesia llega ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Si solo tuviéramos la cruz, sin demeritarla y sin menospreciarla, seríamos dignos de miseria y de conmiseración como creyentes. Tendríamos una historia triste y nostálgica de un hombre que murió en la cruz y que perdonó nuestros pecados. Listo.
pero no tendríamos esperanza de vida eterna. Pero por eso Él no solo murió, sino que también, ¿qué? Resucitó. Pablo saca el tema de este capítulo de las Escrituras. Acuérdense, como hemos venido hablando, que en el momento en que se escribe la Biblia, en el año en que se escribe Corintios 50 al 55 aproximadamente, 55 dicen los estudiosos, no se ha cerrado el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia no está escrita. Entonces, ¿qué tienen los apóstoles? El Antiguo Testamento para estudiar y para escribir acerca de la resurrección. ¿Esto qué nos muestra? No hay revelaciones nuevas. Incluso los apóstoles tomaron revelaciones que ya estaban en el Antiguo Testamento y las plasmaron con un entendimiento mayor debido a la gracia para la iglesia contemporánea, es decir, nosotros. Entonces el tema está absorbido o traído del Antiguo Testamento, de las evidencias que vendría un Mesías, que vendría un hombre llamado Jesús, Génesis 3:15, de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza a Satanás y que Satanás le heriría en el calcañal y éste le aplastaría la cabeza ¿a quién? A Satanás. El linaje de Cristo, el linaje de Abraham es Cristo y Él trae salvación, y eso es lo que Pablo está enseñando durante todas sus 13 epístolas. Enseñaremos en el capítulo 15 en 6 sermones, ya les dije, y Pablo no está tratando de demostrar la resurrección, él no está tratando de convencerlos, él está hablando a los corintios y los está guiando en su fe en cuanto a la resurrección de sí mismos. Ahora vamos a ver lo de hoy, 11 versículos, y veremos 5 evidencias de la resurrección de Cristo. Son las siguientes para los que toman nota. Vamos a hablar primero de la evidencia de la iglesia. Luego vamos a hablar de la evidencia de las Escrituras. Luego vamos a hablar de la evidencia de los testigos oculares, aquellos que vieron a Jesús durante los 40 días que estuvo en la tierra después de haber resucitado. Se les apareció y lo vieron. Y luego vamos a ver el que más me gusta, que es el testimonio, valga la redundancia, de un testigo especial. Ya saben quién es el testigo especial, ¿cierto? El hombre que escribe el capítulo, Pablo. Él es el testigo especial. Y por último, el mensaje común. Es decir, era un mensaje que se predicaba en ese tiempo en toda Grecia, en toda Roma, en todo el mundo antiguo. Se hablaba que un hombre había ido a la cruz y había muerto, y al tercer día había ¿qué? Resucitado. Eso era como el chisme de la época, ¿sí? Era como en el año 90 hablar de Pablo Escobar Gaviria, algo así. Era todo el boom de las noticias, todo el mundo tenía que ver. Si saben que en Jerusalén, allá en esa ciudad pequeña, un carpintero murió y lo acusaron de ser Dios porque él dijo que era Dios y lo mataron en la cruz, y resulta que están diciendo que él a los 3 días resucitó. Y habían 2 versiones. Por un lado, el gobierno romano decía que se habían robado el cuerpo, pero los discípulos daban fe de que no se habían robado el cuerpo, y todos los testigos decían: nunca se lo robaron, él apareció, nosotros le vimos, nosotros le conocimos y nosotros sabíamos quién era él y qué vino a hacer a esta tierra. Esa es la historia por encima del diario de importancia de la época de Roma y de Grecia y de todo el mundo antiguo. El testimonio de la iglesia, vamos a ver de una vez al primero. El testimonio de la iglesia. Vamos a ver desde el versículo 1 y versículo 2. Dice la Biblia: además de os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aunque en los 2 primeros versículos no aparece la palabra iglesia porque usted no la ve, podemos ver que se refiere a ella porque Pablo dice que ha predicado, que él ya ha predicado la resurrección, que él ya ha hablado de ese asunto con los corintios. No era la primera vez que les tocaba el tema. Recordemos un contexto, que Pablo visitó a Corinto en el año 49 en su viaje misionero, y luego se va y vuelve en otro viaje misionero en el año 55 ahí. Pero la carta la escribió en la segunda vez que él pasó, pero no se quedó. La primera vez se quedó 18 meses. Y en esos 18 meses él predicó todo lo que más podía.
Por eso es que usted encuentra en Corinto los temas que hemos tratado, porque él vino y enseñó y se fue. Y por allá les llegaron noticias, dijeron, esa iglesia no sabe nada, esa iglesia está haciendo mal. No se quieren casar, entonces les habla el matrimonio. No entienden la resurrección, no entienden las cuestiones de los dones, no entienden las cuestiones de las lenguas. Y él le habla de todos esos temas porque los líderes le preguntaron, le mandaron cartas y le dijeron, Pablo, tenemos problemas en la iglesia. La iglesia no quiere hacer las cosas como usted les enseñó. Y él tiene que escribirle la carta para no ir y les manda una carta. Escuche. Además, usa una palabra clave para entender que está hablando de la iglesia y es hermanos. Además, os declaro, hermanos, ¿qué les declara? El evangelio que os he predicado. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo. Que Cristo vino a la tierra, vivió, nos dio una vida de ejemplo, murió, resucitó, ascendió, está sentado a la derecha del Padre y volverá por su iglesia. Eso es parte del evangelio. Ellos mismos eran un testimonio de la resurrección de Cristo. Pablo le habla como hermanos para que ellos se den cuenta que ellos son iglesia y que como iglesia ya son un testimonio. Nadie puede pertenecer, escuche, a la iglesia de Cristo si no ha sido resucitado de una vana manera de vivir, de una vida pasada en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios 2:1. Ellos eran un testimonio viviente. Lo que trata Pablo o lo que está haciendo Pablo es sacarlos de la ceguera espiritual y llamarlos a la gracia. Y era porque Cristo había muerto por sus pecados, que había sido sepultado y que había resucitado, que ellos ahora podían ser una iglesia. Entonces el primer testimonio que encontramos es el de la iglesia, no solo la de Corinto. Todas las iglesias que se fundaron en ese tiempo eran un testimonio viviente, que estaban basadas en ¿qué? En Cristo, en la resurrección de Cristo. Ellos ahora perseveraban en lo que habían recibido del apóstol. Ahí dice, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, a pesar de los errores, de los defectos, de las luchas que había en esta iglesia, ellos perseveraban con lo que habían aprendido que el apóstol les había enseñado. Y dice en el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo nos enseña una verdad a todos como iglesia, y es que toda persona salva retiene la palabra. Escuche, una de las características de un hombre o una mujer, un joven, un anciano salvo, retiene la palabra, no la menosprecia. ¿Puede pecar? Sí. Terriblemente, sí, pero retiene la palabra. No puede vivir en paz, no puede vivir correctamente hasta que restaure su relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Ella no depende de usted ni de mí. Después de que la palabra ha sido engendrada en un corazón, ella dará vida y cumplirá un propósito para el cual Dios sembró esa palabra. Entonces lo que tendrá el creyente es una batalla interna muy fuerte, que era lo que le pasaba a los corintios, pero ellos aún así que retenían la palabra. Quiere decir que habían creído verdaderamente a pesar de sus luchas. Recordemos que la salvación es por gracia y por fe. Efesios 2 del 7 al 9, no lo voy a leer. Es un muy conocido, dice que fuimos salvos por gracia y no por fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie pueda decir, como dice comúnmente los creyentes, dice, yo encontré a Cristo. No encontraste a Cristo jamás. Él no está perdido y Dios no se ha perdido la primera vez. Él te encontró a ti y me encontró a mí porque estábamos muertos y porque necesitábamos un Salvador que nos diera la oportunidad. Y Él nos ha dado una oportunidad como iglesia. La seguridad de la salvación nos lleva a una seguridad mayor, escuche, y es saber que resucitaremos después de morir en este mundo. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero es seguro que sucederá. ¿Por qué sucederá? Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y eso es una esperanza futura. Todos resucitaremos. Le hago un paréntesis acá.
¿Cuántas resurrecciones hay entonces según las Escrituras? Hay varias. Hay una, es la primera, y es cuando usted pasa de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de las tinieblas al reino de Dios. ¿Usted estaba qué? Muerto. Es la primera resurrección. Él nos dio vida, dice la Biblia. Él nos dio vida. Entonces, ¿qué hace? Resucita. La segunda, otra resurrección, es cuando ya los creyentes mueren y todos vamos a ser resucitados el mismo día, todos. Esa es diferente. La una es individual, la otra va a ser ¿qué? Grupal. Y una tercera resurrección que habla la Biblia, que es la de Cristo. Entonces, hoy vamos a centrarnos más en la de Él y más adelante en los temas que vamos a mirar. Hay uno donde vamos a hablar exclusivamente de ¿quién? De nosotros, cómo será la resurrección. La salvación la alcanzamos porque Cristo nos sostiene firmemente a nosotros, no porque nosotros nos aferremos a Él. Escuche, y si decimos que nos aferramos a Él, es porque Él nos tiene bien agarrados. No es porque usted lo agarró, Él lo agarró a usted primero y lo tiene bien agarrado, entonces no lo va a dejar caer, no lo va a dejar perder y lo va a guardar. Jesús en Mateo 13, versículo 47 al 50, vamos a mirar varias partes donde Él habla de la diferencia entre la iglesia y el mundo, entre la diferencia, el testimonio de una iglesia y como siempre hay dos tipos de personas. Mateo 13, 47, 50. Jesús habló de los peces buenos y los peces malos. Los buenos se usan y los malos se desechan. 13, 47 al 50. Es la parábola de la red. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla los pescadores y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que hay dos resurrecciones grupales, una para los salvos y otras para los no salvos. Peces buenos, peces malos. También habló de cimientos, Mateo 7, 24, 27, y habló de dos cimientos, un cimiento firme y un cimiento débil, que es la historia de los dos cimientos. Dice, cualquiera que me oye estas palabras es salvo. ¿Sí dice así la Biblia? Por favor, ubíquese en Mateo 7, 24 y lea conmigo. Lo hago para que usted lea la Biblia, porque si yo le digo así, usted me cree a mí. Y ahí me doy cuenta que usted no está leyendo la Biblia. Esa es la tarea de un pastor, llevarlos a que lean la Biblia el domingo también en la iglesia. Porque si yo le digo, no falta el que dice amén, no falta el que está desubicado en el tema, entonces le digo, cualquiera pues que me oye estas palabras será salvo. No dice así. Dice, y las hace. No es un oidor, sino es un ¿qué? Hacedor. Le compararé a un hombre ¿qué? Prudente, Mario Prudencia se llama, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los problemas, los divorcios, las muertes, las heridas, todo eso que puede pasar en la vida del ser humano, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y luego dice que descendieron toda esa cantidad de problemas y se acabó la casa. Hay dos referencias o dos connotaciones. Se puede aplicar a un hogar y se puede aplicar a un hombre, a un ser humano, a un hombre. Cuando hablo de hombre y mujer. Se puede aplicar a su vida personal, a su corazón. ¿En qué está edificado su corazón? En usted mismo, arena. En Cristo, roca. Cuando lleguen los momentos difíciles de la vida es cuando se sabe. Aquí en la iglesia no, porque se canta, se adora y se escucha. Aquí no se sabe quién es quién. Eso se sabe en la vida. Cuando usted tiene que tomar decisiones. Cuando tiene que mirar lo correcto y lo incorrecto. Cuando usted tiene que saber que lo que hace va conforme al corazón de Dios o va contra la palabra de Dios. Ahí se sabe si usted está edificando sobre la roca, si usted es un pez bueno, un pez malo. Y
hay muchos ejemplos. Habla de las vírgenes que desperdiciaron sus lámparas sin aceite. Y habla en Mateo 25, solo para que lo anoten, del 1 al 30, habla no de las vírgenes que fueron lámparas, sino que desperdiciaron el aceite. Dice. Sí, porque algunos ya entienden mal. Dice, ¿cómo así? ¿También había en la Biblia esos términos? Sí, pero ahí habla de lámparas verdaderas, no de lo que nosotros entendemos. Sin aceite, dice, siervos que fueron echados a las tinieblas, habla la Biblia. Siervos. No habla de que fueran tan impíos, eran siervos. ¿Por qué? Porque fueron siervos inútiles a veces. Solo hicieron lo que se les dijo, dice. Muchos obedecían como obedece mucha gente en la iglesia. Hace las cosas porque le dicen, pero no la hace porque tiene un corazón correcto con la iglesia. Por eso estamos estudiando en la escuela la materia que se llama eclesiología, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Las personas que Dios salva están seguros de su salvación. Esa es una característica. Los que creen que son salvos por una iglesia, por una oración de fe, no están seguros de su salvación. Porque han sido guiados por el hombre a Cristo y no han sido guiados a Cristo por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Tú puedes haber sido guiado a una iglesia por los hombres y de los hombres recibirás nada. Y si tú eres guiado a una iglesia por Dios, de Dios recibirás algo, lo que Él ha establecido para tu vida. Hay términos que están ahí en los dos versículos para que los mire, que son muy repetidos. Recibisteis, perseveráis, retenéis y creísteis. Note que son acciones: recibir, perseverar, retener y creer. O sea, está hablando de acciones. No dice que alguien oró por usted y usted ya se le solucionaron los problemas. No, tiene que recibir. Es lo que está haciendo esta mañana. Tiene que perseverar, aplicar. Tiene que retener, ir y mirar los textos y decir, sí me dijeron la verdad, no me mintieron esta mañana, me reunieron una hora y me dijeron mentiras. Y creer. Cuando usted hace el ejercicio, recibe, persevera, va y retiene, ora, estudia, usted está creyendo de verdad en la palabra de Dios. La fe salvífica es perseverante, no desmaya, no claudica, no está basada en la crucifixión de Cristo, sino en su resurrección. Es completa. Aclaro que nunca estamos menospreciando la cruz, solo que la cruz es un símbolo. Y muchas iglesias han hecho de la cruz una doctrina. La cruz no es una doctrina, porque la cruz es un objeto de madera de 2 palitos que tenía un gran significado y que pasó de ser un símbolo de maldición a un símbolo ¿de qué? De bendición, porque Cristo murió en una cruz, pero la cruz bíblicamente no es una doctrina, porque no nos sirve de nada la cruz si Cristo no resucitó. Pero todos pasamos ¿por dónde? Por la cruz. Pasamos, pero no nos podemos quedar allí. ¿Por qué? Porque no somos católicos. El catolicismo tiene al muñequito colgado todavía, con un pañal y 3 gotas de sangre, ¿sí? Pensando que ese es el Salvador. Él no es el Salvador. El Salvador es un rey que está sentado a la derecha de su Padre y desde allí gobierna ¿con qué? Con autoridad, dice la Biblia. Y todos sus enemigos están debajo de sus pies y Él es rey por siempre. Él es el rey y Él es el Cristo en el cual nosotros debemos creer y predicar. Segundo, el testimonio de las Escrituras. Entonces vemos que Pablo habló a ellos como hermanos y les habló como lo que eran, una iglesia. Y el solo hecho de ser iglesia ya testifica que tenemos una base, tenemos un fundamento. ¿Cuál? La resurrección de Cristo. Ahora, la segunda evidencia, versículo 3 y versículo 4, ya lo leemos un momentico. De la resurrección de Cristo fue el Antiguo Testamento. Él se basa ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Las Escrituras hacen referencia a lo que estaba escrito y sabemos que el Nuevo Testamento no había sido terminado. Pablo no les dio una enseñanza nueva, solo les mostró lo que la Escritura había hablado de antemano acerca de la resurrección del Mesías. Dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió Pablo? De Cristo, de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y usted no necesita ser muy estudioso, sino juicioso, para que en su Biblia usted lea la cita que tiene ahí abajito. En el versículo 3 hay una cita en mi Biblia y en muchas Biblias que dice Isaías 53, 5, 12. Vamos a Isaías 53, 5, 12. Ese ejercicio que estoy haciendo aquí, hoy, es el que usted debe hacer en su casa cada vez que lea la Biblia. Bueno, para todos. Así sea nuevo, así ya lleve mucho tiempo. Que cada vez que vea una letrica chiquitica, se llama concordancia o cruzada o referencia cruzada, usted vaya y lea el pasaje del Antiguo Testamento para que el texto le hable. ¿Listo? Me decía una amiga por ahí, pastor, pero es que yo no oigo al texto. Le digo, el problema son sus oídos, porque el texto habla, el texto siempre habla. ¿Qué es Isaías 53? Se conoce como el cántico del siervo sufriente. Es la expresión del profeta Isaías mostrándonos la futura resurrección de Cristo. 700 años antes de Cristo el profeta vio la obra de Jesús, versículo 5 de Isaías 53. O sea, la verdad es un capítulo que hay que leerlo todo, porque todo habla de la cruz. Escuche, vea, desde el capítulo 52, versículo 13, para los que están ubicados ahí, hasta 53, 12, todo es un mismo tema: la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús por los pecados. Pero leamos el 4 y el 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Pablo les está recordando a los corintios que lo que él les está enseñando y lo que estamos aprendiendo hoy no era una doctrina nueva en el Nuevo Testamento, valga la redundancia. Era una doctrina antigua. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Ya se hablaba de un Cristo que vendría a morir y también que resucitaría. Otro texto que usted encuentra ahí en Corintios, vuelva a Corintios. Otro texto que usted encuentra ahí es el Salmo 16, 8. Vamos a mirarlo. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y mire lo que dice, versículo 10, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Seol. ¿Qué es eso? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se entiende? ¿Quién escribió el Salmo? Empecemos por ahí. David. Pregunta, ¿David está hablando de David? No, él está hablando del Cordero, de Cristo. El salmista está hablando y él está pidiendo revelación, pero son dos connotaciones. Obvio que él habla de él porque es su expresión, pero él está refiriéndose también ¿a quién? A Cristo. Eso se llama autoría doble. Él está hablando de él, dice, Señor, yo sé que un día me resucitarás, pero también está hablando de Cristo. Escuche, ¿por qué? La segunda parte del versículo 10, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El único que no vio corrupción fue ¿quién? Jesús. Todos los hombres tenemos que ver corrupción todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Todos los días vemos maldad, escuchamos maldad. David también vivió eso, Jesús no. Él nunca vio, porque su corazón era, dice, ¿quién como mi siervo sordo y qué? Mudo. Él solo podía ver ¿a quién? Al Padre. Era un hombre santo. Dice, no hubo pecado en él, y él veía el pecado desde el punto de vista de ¿quién? De Dios, porque era Dios, no humano. Nosotros lo vemos todos los días como el pan diario. Entonces, lo que Pablo está enseñando es algo que ya estaba ahí,
Cuando los fariseos le pidieron una señal a Jesús, él le respondió lo siguiente, Mateo 12, 39, 40. Mateo 12, 39 al 40. Hablando de la resurrección. Dice entonces, versículo 38 de Mateo 12, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Es decir, Pablo enseña de la resurrección, Jesús enseñó de la resurrección, Pablo habló muchas veces de ese tema, y todo lo que sucedió en la muerte y la resurrección de Cristo había sido escrito por los profetas, los salmistas y los autores del Antiguo Testamento. Pablo cita en esta carta el pasaje que leímos, nos falta uno más, que es muy interesante, Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí está hablando del pueblo de Dios, dice. Nos dará vida, ¿cuándo? Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Le explico. Cuando Cristo muere, al resucitar, hace que toda su iglesia resucite, todos los elegidos, a una vida ¿qué? Nueva. Por eso el profeta Oseas dice, después de 2 días nos dará vida otra vez y resucitará al tercero. Esa primera resurrección es la que vemos hoy en día en la tierra. La iglesia que está congregándose, los hijos de Dios, los que han sido llamados, esa es la que se refiere Oseas. La que se refiere David, esa es la eternidad de Cristo. Entonces nosotros ya estamos en una vida ¿de qué? De resurrección. Tercero, el testimonio de los testigos oculares. Entonces, por un lado, la iglesia testifica que Cristo resucitó. Por otro lado, tenemos el testimonio de las Escrituras. Por todo lado nos habla de Cristo. Y ahora tenemos el testimonio de los testigos oculares. 5 al 7. Los testigos oculares para un juicio son claves. Los abogados lo saben, los fiscales también. Su testimonio es más valioso que cualquier otra evidencia, porque son los que vieron, escucharon y conocieron los hechos de primera mano. Es decir, es más importante el testigo que un arma. No, que con esta arma mataron a fulano. Esa arma es importante en un juicio. Pero es más importante el que dice, yo vi quién fue. Y yo puedo ver, yo lo vi, yo exactamente sé quién es la persona. Ese es más importante, ese testimonio. ¿Por qué? Porque las pruebas se pueden alterar. Pero el testimonio, hablando de un testigo verdadero, es difícil alterarlo cuando está diciendo la verdad. Y cuando hay pruebas de que él vio algo, son muy válidas en un juzgado y eso lo saben mejor los abogados. El Señor apareció, escuche, vamos a mirar un listadito ahí y vamos a mirar cómo fue. Apareció a Cefas, pregunta iglesia, ¿quién no sabe? Para que levante la mano, por favor, tranquilos. ¿Quién era Cefas? ¿Quién no sabe? Gracias por la sinceridad. Muy bien. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Se llamaba Cefas. Él se llamaba Simón, pero Cefas tiene un significado que era piedra, era Pedro, él era Pedrito, ¿sí? Pero ahí dice a Cefas. ¿Sí ve que muchos no saben? ¿Y ese quién era? Cefas. ¿Ese man qué? ¿De dónde apareció? Apareció a los 12. O sea, el grupo de discípulos. La Biblia dice, lea el texto por favor, que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Fueron 12 o fueron 11? 11. Porque a Judas no se le apareció. Pero la Biblia conserva, Pablo conserva el número, porque también iba a llegar el otro, el Matías, ¿sí? el que completaba el grupo. Apareció a 500 personas.
que Pablo llama ¿qué? Hermanos. Cuando dice de hermanos está diciendo salvos. Podríamos decir que apareció a 500 personas ¿qué? Salvas. Jesús no se le iba a aparecer a uno que no era salvo, créame. Se le apareció a personas cristianas comprometidos. Y también nombra a un hombre llamado Jacobo. Y luego dice que el resto de los 12, ahí, o sea, está hablando, dice, apareció a Cefas, después a los 12, apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros duermen, después a Jacobo, después a todos los apóstoles. Note que primero no habla de una cosa y luego habla de otra, y hasta ahí porque ahorita vamos a leer el otro testigo que es Pablo, ¿listo? Entonces, vamos a verlos uno por uno cómo fue ese proceso. La aparición de Jesús a Pedro o a Cefas, para los que no sabían. Los evangelios relatan que el Señor se apareció a personas que no lo reconocieron. María Magdalena no lo reconoció cuando fue a la tumba. Los discípulos de Emaús tampoco lo reconocieron. Para María, Juan 20. No lo voy a leer porque ustedes son muy estudiosos. Bueno, entonces Juan 20 nos habla de cuando María va a la tumba, 21. Dice, el primer día de la semana ella fue a la tumba, le estoy parafraseando, y ella tuvo una experiencia, pero ella no reconoció a Jesús inmediatamente. Cuando habló con los discípulos de Emaús, del camino de Emaús, Lucas 24, le doy solo el capítulo para que usted lo busque y haga la tarea, ¿listo? Porque todo masticadito no se puede. Entonces, cuando él habló con los discípulos, tampoco lo reconocieron. Ellos después dicen cómo ardía nuestro corazón, cómo pasaba algo en nuestro interior cuando él hablaba con nosotros. Y se apareció a los discípulos, tampoco lo reconocieron, dice la escritura, tampoco. Eso está en Juan 20, 19, 20. Y se apareció a Pedro, escuche. Todas las personas a las que él se apareció, él tuvo que revelarse, él tuvo que decir quién era, porque ellos no lo reconocieron al instante. Estos casos y muchos más muestran que era el Señor el que se revelaba a ellos, es decir, de primer impacto no lo conocían, y todos eran discípulos. Ahí nos da un misterio, ¿por qué no lo reconocían? ¿Su cuerpo cambió? ¿Su aspecto cambió? Porque ellos lo habían visto 3 años y medio, entonces ¿por qué no lo reconocían? Esa respuesta viene en la serie de sermones, ¿listo? No nos dice el texto, no nos habla nada este texto acerca de la aparición a Pedro. Dice que se le apareció. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero las escrituras sí nos muestran, nos dan una idea. ¿Se acuerdan que María Magdalena fue a la tumba y salió corriendo a avisarle a quiénes? A los discípulos. ¿Y se encontró a quién? A Pedro. Y el Señor tuvo un momento donde se aparece a Pedro solo, por eso Pablo lo nombra. Y luego se aparece a los 11 que están reunidos. Ahora surge otra pregunta. ¿Por qué se le aparece a Pedro solo? ¿Qué había de especial en este hombre? ¿O cuál era la tarea que Jesús estaba haciendo con él? Los eruditos o los estudiosos dicen que el Señor sabía de antemano quién iba a ser Pedro, la cabeza de la iglesia visible, digámoslo así. 2, otros adjudican esa aparición a algo importante, a la negación. ¿Por qué? Porque mi amigo Pedrito ya se había pegado su apartadita. Él ya había tenido sus luchas internas, así como los creyentes de hoy las tenemos. Él había vuelto a pescar y se había olvidado de su rol como apóstol, y dicen que por eso el Señor también le da un trato de decirle, es cierto, Pedro, todo lo que te dije es cierto, no dudes. Miremos un poquito Juan 20 porque sé que algunos están haciendo algunas preguntas en su mente antes de pasar a la aparición a los 12. Está también en Juan 20. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahí está la respuesta, versículo 2. Entonces corrió y fue ¿a quién? A Simón, otro nombre para Pedro. Y al otro discípulo, ¿quién era el otro discípulo? Bien, bien. ¿Y quién corría más rápido, Juan o Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque era más joven? No.
Porque tiene primera, segunda y tercera, y Pedro tenía primera y segunda. Bueno, por eso corría más rápido. No, mentiras, era porque era más joven, era porque era más joven. Dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo metió cambio y corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo llegó. Pero mire lo que pasó, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién no entró? Juan. La juventud, ¿no? El temor, muchas cosas en Juan. Mientras que el otro era más impetuoso. Llegó Simón y se metió, dice ahí de una, o sea. Llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro siempre fue impetuoso, siempre era así. Entonces por eso Dios los coge como cabeza. Servirle al Señor demanda hombres valientes y osados que estén dispuestos a romper esos esquemas normales de la vida y a veces pasar por atrevidos, pero Pedro era un hombre muy valiente, era un pescador muy valiente. Solo vemos la parte negativa, ¿no? Que negó a Jesús y que por allá tuvo su chicharrón con Pablo en Hechos 15, pero no vemos que realmente era un hombre de un carácter aguerrido, porque él nunca tuvo miedo a nada. Por eso se lanza al agua cuando Jesús dice, ven, él va, se lanza al mar y termina caminando en el mar por su osadía. Pero miramos en ese pasaje lo malo, que no tenía fe, ¿sí? Pero cuando miramos lo bueno encontramos las virtudes de un hombre de Dios. Segundo, la aparición de Jesús a los 12, 20, 19, 23 del capítulo de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, para que usted aprenda a mirar el contexto, ¿cuál día? El día del Señor, el domingo. Entonces, si usted quiere una hora y una fecha, la podemos poner aproximadamente. El domingo en la noche, dice, el mismo día. Ahí dice, el primero de la semana, o sea, hoy, estando las puertas cerradas. ¿Por dónde entró? Sea pensado, hay que leer la Biblia con entendimiento. Era Cristo, era Dios, acuérdese, podía aparecer. Si él quería aparecerse en la mitad del mar, se aparecía en la mitad de la selva, donde él quisiera. Se apareció, imagínese el pánico, el susto, que usted esté en una reunión orando cuando aparezca alguien en la mitad. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién resucitó o qué? Él se aparece, dice, apareció. Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Llenos de temor, llenos de miedo, dudando de la palabra, diciendo, ¿será que sí resucitará? ¿Será que sí era verdad que él era el Cristo? ¿Será que lo que nos dijo que esperáramos es cierto? Imagínense la zozobra de esos 11 hombres encerrados porque los iban a matar por ser seguidores ¿de quién? De Jesús. Por eso están llenos de miedo. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él mismo se muestra quién es. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí está la aparición a los 12. ¿Para qué apareció? Para confirmar su llamado apostólico, para confirmarles que ellos habían sido llamados de una manera especial para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Por eso los envía. Como me envió el Padre, así también yo, ¿qué? Os envío, les da la autoridad. Y hay una autoridad más poderosa ahí en el versículo 23. A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieren, les son retenidos. Esto se asocia con atar y desatar para los que quieren una respuesta. ¿Qué es atar y desatar bíblicamente? Esto, remitir o no remitir. La autoridad apostólica es muy diferente a la autoridad que hoy en día tiene un pastor o un siervo de Dios en una iglesia. Era una autoridad superior y ellos tenían el poder para determinar quién era pecador y quién no era pecador. Ya la iglesia no tiene ese poder. ¿Era para quién? Para los apóstoles. Por eso Pedro le dice a Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo, Ananías? ¿Por qué? Porque Dios le daba el poder de ver un corazón lleno de pecado. Imagínense donde ese poder estuviera ahora.
otra iglesia tendríamos, otra iglesia. Habría temor reverente. Pero tenemos no ese poder, tenemos al Espíritu Santo superior que nos da la gracia para ser honestos y ser sinceros con la iglesia. Todos ellos vieron en su cuerpo resucitado las marcas de la cruz y fueron testigos y son testigos ¿qué? Confiables. Tercera, o C, la aparición de Jesús a los 500. Entonces, la calidad, escuche la frase, la calidad está representada en 12 hombres, la cantidad está representada en 500. O sea, la calidad de testigos son esos 12, pero la cantidad de testigos son ¿quiénes? Los 500. Podemos resumir entonces que el Señor tenía un ministerio, que no solo 12 hombres creyeron en Él, sino que tenía una iglesia aproximadamente de 600 personas, de 500 a 600 personas. Ese era su ministerio. ¿Cuánto tiempo le llevó formarlo? 3 años y medio. Y uno dice, entonces en 3 años y medio una iglesia puede tener esa gente. Él era Cristo, acuérdese. ¿Sí? Pero si habla de 500 que se les apareció, es porque eran ¿qué? Salvos. Pablo, hay un detalle, mire, a los que les gustan los detalles ahí. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ¿qué? Duermen. No ustedes, sino otros duermen, dice ahí. Sí, los discípulos. Entonces, dice que Pablo escribió la carta 20 años más adelante de la muerte de Cristo, y algunos de esos 500 ya habían ¿qué? Muerto, y otros estaban vivos. Sencilla la solución, ¿sí ve? Otro punto, la aparición de Jesús a Jacobo. No dice cuál Jacobo. Después apareció a Jacobo, dice, versículo 7. Había 2 apóstoles que se llamaban así, ¿no? ¿Se acuerda? El hermano de Juan, hijos de Zebedeo, y el otro era hijo de Alfeo, de un tal Alfeo. Entonces tenemos a 2 discípulos llamados ¿qué? Jacobo. Eso lo encuentra en Marcos 3:17, ahí está la lista de los apóstoles. Algunos estudiosos afirman y se inclinan todos hacia que no era ninguno de los 12. ¿Era quién? El medio hermano de Jesús. El libro que estamos estudiando en el discipulado. ¿Por qué dicen eso? Porque el medio hermano de Jesús era escéptico. Juan capítulo 7. Él no creía en Jesús que fuera el Mesías. La pregunta es, ¿cómo se volvió un hombre tan comprometido y tan arraigado y tan firme que llegó a ser líder principal de la iglesia de Jerusalén antes que los apóstoles? ¿Cómo llegó ahí? Porque Cristo se le apareció ¿qué? Resucitado. Otra cosa, Jesús necesitaba o quería que un familiar de él fuera testigo de su resurrección. ¿Para qué? Para hablarle a su propia familia. Durante 40 días, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 3, leámoslo, Hechos 1, 3, para cerrar ahí. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Durante 40 días sucedió todo esto. Usted dice, ¿cuándo sucedió eso? Los 40 días después de la resurrección, Él se apareció a todas esas personas. Se apareció varias veces a los discípulos, solo que aquí no lo nombra. Si duró 40 días en la tierra, pues duró varias veces con ellos. Y ahí dice qué hacía, ¿no? En el versículo, lea el versículo 3 de Hechos. ¿Qué hacía? ¿Qué les enseñaba? ¿Ah? ¿Apareció para comer con ellos solamente? No. ¿Para jugar? No. Para enseñarles el reino de Dios. Cuarto punto del tema de hoy. Vamos a finalizar, quedan 2. El testimonio de un testigo especial, y este es el punto que me gusta más. Y este es el donde Dios me quebrantó estudiando el tema. Este es el punto que anhelo que Dios hable a su corazón. Y es el punto de ¿quién? Del apóstol Pablo. Versículo 8 al 10. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. No podíamos dejar por fuera un testigo tan importante y tan especial como es el apóstol Pablo. Hay que darle lugar. Sí sabía que hay que darle lugar a los que hay que darle lugar, dice la Biblia.
Y Pablo tiene una honra especial en las Escrituras. Todos los 12 fueron importantes, Pedro, Juan, pero Pablo es un caso diferente. Pablo es un caso que nos habla mucho. El corazón de Pablo hace que un cristiano pueda entender la relación que él tenía con su Señor. Pablo se nombra a sí mismo como un abortivo. Empezamos bien. ¿Quién se puede nombrar así? Nadie. Pablo. ¿Qué calificativo? Era un calificativo propio de su estilo, de sus cartas, de su posición. Siempre humilde, nunca soberbio, nunca pensando que él era más que los demás. Un incrédulo perseguidor de la iglesia, legalista y asesino. Es el último que vio a Cristo resucitado. No ocurrió durante los 40 días como los otros, por eso es especial. Fue después de varios años que él vio a Cristo resucitado. Todos eran creyentes, Pablo no. Todos eran creyentes los que lo vieron allá en Jerusalén. Pablo lo vio camino ¿a dónde? Camino a Damasco, dice. Para más información, Hechos 9 del 1 al 8. Pero mire, lo impresionante es esto. La palabra abortivo se escribe en griego ek, con la K, ektroma, ektroma. Y se refiere por lo común a un aborto o nacimiento prematuro. Una vida incapaz de valerse por sí misma, eso era Pablo. Una vida incapaz de valerse por sí misma. Y aquí hay muchos, y me incluyo, que somos así todavía. Todavía no somos capaces, y jamás, escuche, seremos capaces en lo referente a Dios de valernos por nosotros mismos. Siempre vamos a necesitar su revelación, su ayuda, su entendimiento. Pablo usa esa figura para mostrar la total imposibilidad de la vida sin la intervención de Dios y transmite la idea de que nació sin esperanza de encontrarse con Cristo. Él no tenía esperanza. Los apóstoles tenían esperanza porque él les dijo: me voy, pero vendré. Me voy, pero les dejaré mi espíritu. Las palabras que yo les dije se cumplirán. Vayan y esperen y yo volveré. Les dio promesas. Pablo no tenía nada. Nada. Pablo no tenía una esperanza de salvación. Y así somos nosotros a veces. Llegó demasiado tarde para ser uno de los 12. Por eso él se trata así. Él hubiera anhelado haber sido uno de los 12. Es de aquellos en los que Dios actúa fuera de tiempo. Aquí hay varios. Quizás yo también. Dios actuó en mi vida fuera de tiempo, cuando yo no pensaba, cuando ya no tenía esperanza. Pablo estaba como un abortivo sin forma. ¿Abortivo es qué? Sin forma. El feto los primeros meses no tiene ¿qué? Forma. Tiene vida, pero no tiene forma. Muerto e inútil, como una persona que es despreciada y nadie ama, ni siquiera desean que nazca. Ese era el apóstol Pablo, y por eso él habla de un ¿qué? Abortivo. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo nunca dudó de su apostolado. Vivía asombrado de saber que Dios lo había llamado siendo quien había sido. Por eso él usa esas palabras. Dice: yo no soy digno de ser apóstol. Se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles, pero llegó a ser el más grande de todos los apóstoles, según las Escrituras. Que no era digno de ser llamado así. Nunca olvidó su pasado cuando perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo recordaba su pasado no lleno de culpa, escuche, lleno de amor. Si tú recuerdas tu pasado, hazlo, pero hazlo bajo una visión correcta. Hazlo recordando que de dónde fuiste rescatado, de tus pecados pasados. Acuérdate para glorificar ¿a quién? A Dios, para decirle: Señor, realmente tú lo hiciste. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabía y tenía claro que todos sus pecados le habían sido perdonados, todos. Pero se recordaba constantemente a sí mismo acerca de su antigua vida, para no caer en orgullo
y valorar la gracia y el amor que Dios había mostrado hacia él. Ese es un punto importante, cristianos, hoy. Ese es un punto importante. El día que olvides de dónde vienes, ese día empiezas a crecer, pero en orgullo, en soberbia, en arrogancia. Empiezas a pensar que tú eres merecedor de las bendiciones que tienes. Eres merecedor de la esposa o de los hijos, o viceversa. O eres merecedor de la salud, o eres merecedor de tus finanzas. No somos merecedores de nada. ¿Todo es por qué? Por la gracia de Dios. Nosotros no somos dueños de nada en esta tierra, para que usted sepa. No tenemos nada que dejar. El único legado que se le puede dejar a un hijo es Cristo en su corazón. Porque el resto se va a desvanecer, las finanzas se van a acabar. Otro va a llegar a despilfarrar, dice Eclesiastés. Otro que no trabajó por lo suyo va a disfrutar. Y no le estoy diciendo que no deje, pero no piense qué va a pasar con eso. Piense más bien qué ha sembrado en el corazón de su familia, de sus hijos. Pablo lo tenía claro. Él dice, yo he trabajado más. Y no lo dice jactanciosamente, era cierto. Nadie trabajó como él. 35 años de ministerio, recorrió 30.000 kilómetros aproximadamente a pie. Es ir y volver, es ir a Holanda a pie, volver y volver a ir. Porque de aquí allá hay 10.000 kilómetros. Y sin avión y sin Transmilenio. Ese era Pablo. Por eso él dice, cansado, en desvelos, en ayunos. Y Dios fue tan bueno que le puso un médico personal llamado, ¿qué? Lucas. Para que lo curara, para que le aliviara los pies, para que su corazón tuviera a alguien que se preocupara por él, por darle un masaje, por darle un aliento físico. Porque él gastó su vida en el Señor. Por eso es tan especial hablar de ese hombre. Tú hablas de Pablo y tienes que sentir pasión por Cristo, porque lo que él transmitía, lo que él enseñaba era pasión viva. Su motivación para la entrega tan apasionada en su ministerio era el amor de Cristo por él. El amor que Cristo había tenido por él era su máxima motivación. No era cuánta gente lo escuchaba, no era cuánta sabiduría tenía y cuánta revelación Dios le había dado del reino, sino era ver su pasado. Era saber que era un asesino redimido. Era saber que era un perseguidor. Era saber que era quien había matado cristianos y ahora Dios le daba la oportunidad. La verdad y el poder de la resurrección de Cristo habían producido tan grandes cambios en la vida de Pablo que vamos a nombrar solo tres. Más o menos 3 cambios poderosos que él vivió y que usted y yo necesitamos vivir todos los días. Primero, su profundo reconocimiento del pecado. Pablo se dio cuenta, lo primero que pasó en la vida de él cuando Cristo se le aparece es que él se da cuenta de su vida religiosa, externa. Se da cuenta que su interior es vacío y miserable y que solo tiene un conocimiento intelectual de las cosas de Dios. Y busca agradar a su Señor. Se vio como realmente era, un enemigo de Dios y un perseguidor de la iglesia. Si tú te crees muy amigo de Dios, estás lejos. Somos enemigos de la cruz, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque desobedecemos todos los días la Biblia. Si alguien no la obedece, ese día será diferente. No la desobedece. Todos los creyentes, todos los días vamos en contra de la Biblia. Y por gracia, como dice Pablo, medio obedecemos a algunas cosas. Segundo, experimentó una revolución de carácter. De ser perseguidor de la iglesia se convirtió en su más grande defensor. De perseguidor a defensor. De opresor a siervo. De odio a amor. De justicia propia a salvación por gracia. De encarcelador a libertador. Él encarcelaba a los cristianos. Ahora quería liberarlos del yugo, de todo aquello que él sabía que los destruía. De juez a amigo. Él fue juez de la iglesia, ahora era ¿qué? Amigo. De quitarles la vida, ahora a darles la vida a través de la palabra. Cristo lo usó para darle vida ¿a quién? A la iglesia. Ese es el testimonio especial de este hombre llamado Pablo.
Y por último, el testimonio del mensaje, versículo 11. El testimonio del mensaje común, perdón. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La última evidencia era el mensaje que todos los apóstoles y los profetas predicaban en ese momento. Estamos en el año 55 y llevan 20 años predicando los apóstoles. Y el evangelio se ha extendido por toda Asia. El evangelio ha avanzado bastante en ese momento, tanto que viene la persecución en el año 64 al 68. Viene una persecución contra la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se extiende demasiado. Acuérdese que los gobiernos decían, todo el mundo se va tras él. Y dice que ellos impactaron el mundo que existía, o sea, lo que existía, nunca se callaron. Entonces, el mensaje común, ¿cuál era? Cristo resucitó y ascendió al cielo, y somos salvos por él. La última evidencia era ese mensaje. Pablo, por eso él dice que sea él, o sean otros, o sean los 12, o sean los 500, o sea Santiago, o sea Jacobo, o sea Cefas. Él dice, no importa quién predique, lo importante es que ¿qué? Que se predique el evangelio. El mensaje era cristocéntrico. La base de ese mensaje era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El corazón del evangelio es la resurrección de Cristo. Ese es el corazón donde late, donde palpita todo lo que nosotros debemos hacer, vivir, enseñar. Y por eso esta mañana estamos aquí, iglesia, porque Él vive, nosotros vivimos, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu verdad, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias por resucitar un día, Señor, y habernos dado la oportunidad de conocerte esta mañana y de estar aquí juntos, reunidos con un solo fin, Señor, y es exaltar tu nombre, honrarte, Dios, esta mañana, darte el lugar que tú mereces en esta iglesia, y es el primer lugar. No hay otro lugar, Señor, cual podamos darte a ti, si no es el primero, no hay otro lugar para ti. Solo el primer lugar en los corazones, solo el primer lugar en la iglesia, en las familias, en nuestra vida, Señor. Solo tenemos palabras de agradecimiento y te damos gracias. Primero por morir y luego por resucitar. Y te damos gracias por habernos llamado de una vida vana y vacía a una vida que ahora tiene sentido, que ahora cobra vida a través del evangelio de Jesús. Limpia nuestro corazón esta mañana. Límpianos de la soberbia y la arrogancia, Señor, de la incredulidad y de la idolatría, de los pecados internos que hacen que nuestro cristianismo sea débil y frágil. Límpianos de negar la fe, Señor. Perdónanos cuando negamos la fe y no creemos en el poder de la resurrección, en aquel que murió, resucitó y gobierna con autoridad hoy. A ti te damos la gloria, Señor, en esta hora. Toda la honra, Dios, todo el reconocimiento sea solo a ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.